Y este es el tema del mensaje en esta mañana. Mi crecimiento espiritual en Cristo, basado en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Dice así: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Y como es casi siempre mi costumbre, el mensaje lo he dividido de la siguiente manera: introducción, 3 puntos y conclusión. Bien, pues como introducción, deciros que todos necesitamos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es un hecho. Ahora, el crecimiento espiritual es una parte esencial de la vida cristiana. Un cristiano crece en la gracia, un hijo de Dios es hecho más y más a la imagen de Cristo, mientras se ocupa en su santificación. Santificación significa ser cada vez mejores para Dios. Y puesto que es una parte tan esencial a la vida cristiana, pensamos que todos saben lo que es y que todos entienden lo que significa crecer espiritualmente. Sin embargo, muchos podemos decir por nuestra propia experiencia que no siempre es así. Es un asunto que parece confundir a algunos, un tema que a veces parece difícil para el cristiano. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos expectativas que no son reales, o expectativas que están equivocadas. A veces pensamos que estamos bien, cuando en realidad no estamos avanzando como deberíamos. Pero en otros momentos pensamos que no estamos creciendo, cuando en realidad sí. Solamente que no reconocemos lo que está pasando en nuestra vida espiritual. Podemos pensar, como ejemplo, en el crecimiento del cuerpo. El crecimiento físico de un ser humano es algo que normalmente sucede sin que una persona se dé cuenta de que está sucediendo. Cuando éramos niños, no nos damos cuenta del momento cuando crecíamos unos centímetros, ¿verdad? Nuestras madres, yo por lo menos lo recuerdo, nos ponían en la pared y hacían una señal para comprobar nuestro crecimiento. Y como adultos, no siempre nos damos cuenta de cuán rápido está pasando el tiempo y de cuánto estamos cambiando. Es así también en el crecimiento espiritual, en nuestra santificación progresiva. No siempre nos damos cuenta que estamos creciendo. A veces no entendemos muy bien lo que es el crecimiento espiritual. Por eso hoy vamos a ver lo que es, pero también lo que no es. Porque necesitamos entender cómo crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo en Filipenses, capítulo 2, versículos 12 y 13, dice que necesitamos ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Recordar que es muy importante mantener un equilibrio. Nuestra santificación está basada en nuestra justificación. Es decir, nuestro crecimiento está basado en lo que Cristo ya ha hecho por nosotros. Eso es justificación. Él ha hecho todo para salvarnos. Estamos en Él. Y nuestra porción ante Dios no puede cambiar. No importa lo que hagamos o no hagamos. Por eso podemos cambiar a mejor. Podemos ocuparnos de nuestra salvación. Por eso podemos crecer espiritualmente. De ahí que en primer lugar vamos a ver lo que es el crecimiento espiritual. Para considerar lo que es el crecimiento espiritual, vamos a enfocarnos en el versículo que es nuestro texto base del mensaje que acabamos de leer, en 2 Pedro 3:18. Vemos aquí, en este versículo, otra vez el mandamiento para crecer en la gracia. Este versículo nos recuerda que no somos pasivos en nuestra santificación. Es decir, no somos pasivos en nuestro crecimiento espiritual, sino que Dios nos manda que crezcamos.
Entonces, cuando pensamos en lo que es el crecimiento espiritual, tenemos que reconocer que somos mandados a madurar, mandados a crecer en la gracia, mandados a activar, a participar en los cambios de manera activa, esos cambios que Dios está haciendo en nosotros. ¿Por qué? Porque es un proceso continuo, hasta que el Señor nos lleva a su presencia, allí en el cielo. Pero algo importante, nosotros tenemos una responsabilidad en ese proceso. Tengamos eso en cuenta. Gracias a Dios, este versículo nos dice cómo hacerlo. Cómo crecer espiritualmente, porque nos manda a crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuanto más conozcamos a nuestro Señor Jesucristo, más vamos a crecer espiritualmente y más vamos a madurar en nuestra vida cristiana. Así de simple, así de sencillo. Sin embargo, aunque participamos, aunque somos activos y responsables, todo depende de Dios. Y todo está basado en Cristo. ¿Tú quieres crecer espiritualmente? Estoy seguro que todos vais a decir, sí, yo también. Bueno, pues para crecer más espiritualmente, tenemos que conocer más y más a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pasar más tiempo con Él, disfrutar el tiempo con Él, tener ganas de conocerle más y más cada día. Si haces eso, vas a crecer en gracia, sin ninguna duda. Este es el crecimiento espiritual. Por eso, tiene sentido lo que dice Pablo en Colosenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Somos aquí mandados a andar en Cristo, que es el crecimiento. Dicho de otro modo, el proceso de la santificación en la vida cristiana. Dice que andamos en Él de la manera que lo hemos recibido. Y el versículo 7 dice arraigados y sobreedificados en Cristo, confirmados en la fe. Por eso podemos andar en Cristo, porque estamos arraigados, porque estamos sobreedificados, porque estamos confirmados en la fe, no en nuestras propias fuerzas, sino basados en nuestra posición en Cristo y dependiendo de lo que hemos aprendido de Él, como vemos en Pedro, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuánto hay que aprender todavía de Jesús? Lo que significa crecer espiritualmente es crecer en conocimiento con Cristo y de Cristo, en amor para con Él. Y así, en obras que reflejan cómo Él está transformando a cada uno de nosotros, hasta el punto que podamos decir, como Pablo en Gálatas, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ahora bien, la pregunta que surge es, ¿qué significa crecer? La Real Academia Española lo define como ir en aumento. Es una buena definición, porque abarca el crecimiento en cualquier sentido. El crecimiento físico es ir en aumento en cuanto a la estatura. Por ejemplo, en cuanto a los cambios que suceden en el cuerpo, como ya hemos dicho y sabemos, ¿no? Bien, pues esto nos ayuda a entender el crecimiento espiritual. Cuando alguien nace de nuevo, recibe la nueva vida, nace un cristiano, completo en su esencia como hijo de Dios, pero no completo en cuanto al desarrollo de su nueva vida cristiana. Es decir, el crecimiento cristiano no es un cambio de esencia, sino un cambio
en cuanto a un avance en el desarrollo de lo que la persona recibió en ese momento cuando fue salvo. En ese proceso de crecimiento espiritual, nada cambia en cuanto a la esencia del ser cristiano. No es más uno o menos cristiano dependiendo de cuánto ha desarrollado sus dones, sus capacidades o su obediencia. Naturalmente, en ese crecimiento hay medios que usamos para crecer, por ejemplo, los medios de gracia. Hay pruebas de ese crecimiento. Por ejemplo, odiamos al pecado, ya no queremos mentir, ya no queremos robar, ya no queremos, hacer cosas que hacíamos antes que Dios nos aprueba. El querer y poder obedecer a Dios más y más, entre otras cosas. Pero un cristiano es un cristiano, justificado y limpiado de su pecado ante Dios, desde el primer momento de la salvación hasta su llegada al cielo. Los cambios en su vida por medio de la santificación son el desarrollo de lo que ha recibido por ser parte de Cristo. No son cambios que le hacen más y más cristiano, sino que le hacen mejor en cuanto a su vida cristiana. Vemos que solamente usando el ejemplo del crecimiento físico entendemos que hay un crecimiento espiritual y entendemos un poco cómo es. Pero la Biblia también es más explícita en cuanto al hecho de que necesitamos crecer espiritualmente. Dice Proverbios 4:18: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. O Pablo en Colosenses 1:10: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tanto Pedro como Pablo nos dicen que tenemos que crecer en el conocimiento de Dios. Entonces, que entendamos bien el equilibrio. Somos mandados a crecer y somos responsables en el proceso de nuestra santificación progresiva, de nuestro crecimiento. Pero ese crecimiento no cambia nuestra posición ante Dios. No cambia nuestra posición como hijos de Dios. Ya somos salvos. Sino que lo que cambia es el desarrollo de la nueva vida que Dios nos da en el momento de nuestra conversión. Y para poder crecer espiritualmente, para poder ir en aumento, nuestra responsabilidad es crecer en el conocimiento espiritual, en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de su palabra. No vamos a crecer en santidad si no crecemos en conocimiento de Dios y de su palabra. Es así. Por supuesto, como resultado de esa santificación, el crecimiento espiritual significa un aumento también en nuestro gozo, en nuestra alegría, de las cosas de Dios. Cuando más conozcamos a Dios, pues más realizados nos sentiremos, más felices y mejor. Todo tiene sentido. Cuando más conocemos a Dios y crezcamos en su gracia, más vamos a disfrutar nuestra vida cristiana, de nuestra vida como cristianos. Y cuando más la conozcamos, más vamos a quererle. Dios no nos puede amar más de lo que ya lo hace, porque Él entregó a su Hijo Jesucristo y nos ama, como dice la palabra de Dios, como la niña de su ojo. Pero nosotros sí podemos amarlo más. Y sí podemos crecer en nuestro amor para con Él. Y también para con otros, no solamente para con Dios. Cuanto más conozcamos a Dios y nos conocemos en Él y le amemos a Él, vamos a ver nuestra fe crecer. Vamos a avanzar en nuestra vida espiritual. Y vamos a ser más maduros, hechos más y más como Cristo. Bien, pues, vemos que después de examinar un poco lo que es el crecimiento espiritual, en segundo lugar, vamos a pensar en lo que no es. El crecimiento espiritual no es crecer para recibir más favores de Dios.
o para que Dios nos ame más. No, eso sería egoísta. Somos sus hijos y sus hijas para siempre. Un avance rápido o lento en nuestra santificación no afecta a nuestra relación con Dios como hijos suyos. En este sentido, entendemos que todo lo que Dios hace por nosotros lo hace debido al hecho de que estamos en su Hijo Jesucristo. Es por Él que somos salvos. Es por Él que somos santificados. Y es por Él que seremos, cuando estemos en el cielo, glorificados en el Señor. Por eso el crecimiento no tiene que ver con nuestra posición en Cristo ante Dios. No tiene nada que ver con el merecer más del favor de Dios, o del amor de Dios, o de la bendición de Dios. Porque todo eso ya es nuestro. El crecimiento espiritual tampoco es ser maduro, de manera inmediata. Ya lo sé todo. No. Podemos pensar otra vez en el ejemplo del crecimiento físico. Nadie espera que un recién nacido camine o hable inmediatamente, ¿verdad que no? Lo único que hacen cuando nacen es llorar. Entonces ya ahí sabemos que está bien. Pero el hecho de que un recién nacido no pueda hablar ni caminar no significa que no sea un ser humano. Todo tiene lo necesario para ser descrito como hombre o mujer, como ser humano. Pero no todo su ser se ha desarrollado todavía, como será en el futuro cuando crezca. Mi hijo Pablo empezó a hablar antes de los 2 años. Pero mi hija Kiria, la mayor, tenía 3 años y todavía no hablaba. Estábamos preocupados. Pero cuando empezó a hablar, hasta el día de hoy no hay quien la calle. Así es también para el cristiano. Nadie debería pensar que cada cristiano tiene la misma madurez o que está en el mismo lugar en su crecimiento. A un nuevo cristiano todavía le falta mucha madurez, pero de todos modos es un cristiano. Es tanto un cristiano como el cristiano maduro. Por eso no deberíamos juzgar nuestro crecimiento ni el crecimiento de otros, por nuestros sentimientos, por nuestros estándares, sino comparándonos con la palabra de Dios. No obstante, sí tenemos que examinarnos, eso sí, tenemos que examinarnos. Sí tenemos que esperar fruto de los cristianos, eso sí. Pero a veces creo que esperamos una cosecha grande de nosotros mismos o de otros, cuando todavía no hemos llegado a ser maduros. Es un crecimiento espiritual. En vez de juzgarnos tanto como por cómo nos sentimos en el momento, en vez de juzgar a los demás porque vemos que no muestran tantos frutos como otros, deberíamos dar gracias a Dios por cualquier prueba o por cualquier evidencia de gracia y de crecimiento en nuestras vidas y en la de otros, aunque sea pequeño crecimiento. Sí, queremos más. Y siempre deberíamos querer más. Pero tampoco deberíamos desanimarnos tanto porque no somos iguales a otros en el desarrollo de nuestra vida cristiana. Por otra parte, el crecimiento espiritual tampoco está estrechamente relacionado con el número de años que una persona tiene o por la edad física en la vida espiritual. A veces sí, pero también hay personas que han sido cristianos por años que no han alcanzado la madurez del cristiano más joven. Eso también es verdad. Yo he conocido. Por eso Pablo dijo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu cuento. Porque a veces un joven puede ser espiritualmente más maduro que una persona mayor. El número de años o la falta de número de años de la persona en la vida física o en su vida espiritual no es una regla segura de su madurez. Igualmente, el crecimiento espiritual no siempre está vinculado con más conocimiento intelectual. Y en este punto quiero que seamos claros. Como ya hemos dicho, parte de crecer en la gracia es crecer en el conocimiento de Cristo. Pero hay una diferencia entre conocer mucho de Cristo a conocer mucho a Cristo.
Un cerebro lleno de verdades intelectuales de la Biblia no hace que una persona sea un cristiano, ni hace que un cristiano sea maduro. No es solamente cuánto conocemos, sino cómo este conocimiento nos está cambiando. Yo he conocido jóvenes, y los conozco actualmente, ¿no? Jóvenes que han estado en la droga, han estado en los centros de rehabilitación, en nuestro centro que tenemos en Lorca, en la montaña, han estado un año allí, todos los días han estado teniendo sus cultos, leyendo la Biblia y todo, y tienen conocimiento, y hablas con ellos, o con alguno de ellos me refiero, no con todos, hablas con alguno de ellos, saben de la Biblia, pero su vida es una vida de mentira, una vida otra vez de pecado, de desorden. Es decir, que el conocimiento que tienen de la palabra de Dios no es lo que realmente va a hacer que la persona cambie. Solo Cristo transforma. Es como el eslogan que teníamos en el colegio, ¿no? Los libros te informan, la Biblia te transforma. En tercer lugar, en este mensaje, ¿por qué es importante entender el crecimiento espiritual? Porque es un mandamiento. Es un mandamiento, crecer en gracia. Es lo que dice nuestro pasaje de Pedro. También lo dice Lucas. Por tanto, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios. Es un mandamiento crecer en el conocimiento de Jesucristo y el carácter de Dios. Es un mandamiento para crecer y edificarnos. Es un mandamiento para ocuparnos en nuestra salvación, con temor y temblor, como dice Pablo. No es suficiente pensar que somos salvos del infierno. Un cristiano trabaja, se esfuerza, hace morir las obras de la carne. Es como un bebé que necesita la leche espiritual de la palabra de Dios para que pueda crecer. Es un tema importante porque es un mandamiento que crezcamos en la gracia. El crecimiento espiritual es importante porque es para la gloria de Dios. Por supuesto que el crecimiento espiritual también nos ayuda a nosotros, no cabe duda, que es para nuestro beneficio, que crezcamos y maduremos. Pero ante todo, es para que Dios reciba la gloria y la honra. No lo olvidemos eso. Dios recibe la gloria cuando nosotros crecemos, porque muestra que Él usa a personas débiles muchas veces, y sencillas como nosotros, estamos aquí. Porque solamente Él tiene el poder para transformar estos vasos de barro en joyas preciosas. Solamente Él puede tomarnos a nosotros y hacernos crecer, madurar y producir fruto. Nosotros no podemos con nuestras fuerzas. Por eso en el crecimiento espiritual toda la gloria es para Dios. Es como el Señor Jesús decía, ¿no? Que hagamos buenas obras para que los que vean en nosotros hacer buenas obras den la gloria a Dios. No a nosotros, sino a Dios. Por eso, hermano, tu gozo no depende de ti, sino de lo que Cristo ya ha hecho por ti. Tu gozo tiene un fundamento firme, incambiable, porque lo ha hecho Cristo. Dios no te ama más o menos, dependiendo de si leíste la Biblia un día o no. No eres más cristiano o menos porque oras una hora. No eres menos porque te olvidaste de orar. Por supuesto, esto no son excusas, para que no hagamos estas cosas, ¿no? Tenemos que hacerlas y desearlas hacerlas todos los días. Lo cierto es que siempre hemos de querer mostrar nuestro amor para con Dios, por
por medio de la oración, por medio de la lectura, por medio de hacer lo que el Señor nos pide en obediencia. Tal vez la cosa más importante que un cristiano puede aprender es que nuestra posición como hijos de Dios, no depende para nada de lo que hagamos o no hagamos. Porque el amor de Dios para con nosotros no cambia nunca. Qué grande es eso. Menos mal. Todos tenemos diferentes temperamentos, todos tenemos diferentes personalidades y por eso somos tentados en diferentes maneras. Y es así. No todos somos tentados de la misma manera. Un alcohólico es tentado cuando va pasando por delante del bar para entrar y tomarse unas copas, ¿no? Pero ese alcohólico, si pasa por delante de una, ¿cómo se llama eso? Una casa de juegos, pasa y no. Pero un adicto a los juegos, ludópata, se pasa por delante de la casa de juegos y no es capaz de pasar de largo. Pero si pasa por delante de un bar, le da lo mismo, no pasa nada porque no va a beberse sus copas, ¿no? Entonces cada uno es tentado de forma diferente. De ahí que sin duda hay personas que piensan de sí mismos de manera más alta de lo que deberían. Piensan que son más maduros de lo que realmente son. Y esto es un peligro. Pero también hay muchos que no crecen tan rápidamente como quieren y por eso están desanimados. Personas que son muy sensibles a sus propios pecados y por eso les cuesta trabajo vivir en el gozo de la salvación, porque siempre piensan que están fallando a Dios, porque no son tan maduros como a ellos les gustaría ser o como otra persona lo es. Pero ese crecimiento es gradual. A veces no te das cuenta, pero nosotros, los demás, sí nos damos cuenta de que estás creciendo. Una cosa sencilla de cómo estás creciendo, fijaros. Cuando uno se convierte y viene del campo católico, en lugar de orar, ¿qué dice? Rezar. Voy a rezar a Dios. Pero cuando ya va madurando, ya va conociendo más acerca de la palabra de Dios, ya empieza a decir, voy a orar. No lo hace sin darse cuenta, pero los demás sí nos damos cuenta del cambio. Y así es con los niños, ¿no? No lo vemos crecer porque vive en otra ciudad, pero un día los vemos y decimos, ¿cómo es posible que es más alto que yo? Hay verdadero crecimiento en la gracia, aun cuando no lo percibimos. No deberíamos compararnos con otros con respecto al crecimiento. No deberíamos depender de si lo experimentamos conscientemente, sino que debemos compararnos con la palabra de Dios y reconocer en fe que estamos creciendo en santidad. Es así. Por eso es importante el crecimiento espiritual. Y por último, para ir concluyendo, quisiera concluir recordando que se nos manda a crecer en la gracia, a crecer espiritualmente, a avanzar en nuestra santificación, siendo cada vez mejores para Dios. También recordaros que no todo crecimiento depende de nosotros. Aunque participamos en ello, no depende todo de nosotros. Pero damos gracias a Dios que es su poder en nosotros que nos hace crecer. Es la comida espiritual que nos hace estar más fuertes y sanos. Pablo en 1 Corintios 15 dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Pero esta gracia de Dios sobre el apóstol no resultó en pereza, no resultó en una vida pasiva, sino que la gracia de Dios le impulsó ¿a qué? A trabajar y a trabajar mucho. Concretamente en este gran apóstol, el apóstol Pablo. Pero termina aclarando algo muy importante.
que tenemos que tener en cuenta. Dijo, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así es, hermanos y hermanas en Cristo. Todo crecimiento en nuestras vidas es por la gracia de Dios. Así como nos salvó por su gracia, nos santifica también por su gracia. Y esta gracia nos impulsa a esforzarnos, a trabajar y a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Por eso es que termino este mensaje como lo he empezado, con el versículo del apóstol Pedro. Que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria ahora y por siempre. Que Dios los bendiga. Amén. Amén.